unos 137 metros de largo. Una orden divina pronunciada en voz clara. Hazte un arca. Génesis 6:14-16. Imagínalo, un campesino que conoce la tierra y la madera recibe la instrucción de levantar una nave del tamaño de un barrio pequeño, sin grúas, sin planos modernos, con manos callosas y una fe que supera la razón visible. Desde ese primer mandato surge la gran pregunta que aquí nos guía: ¿cómo se hizo realmente algo así? ¿Qué detalles prácticos quedaron en silencio entre los versículos y la tradición? Vamos a asomarnos, con respeto y cautela, a una reconstrucción plausible que combina técnica antigua, trabajo humano y la soberanía divina que guía cada paso. Noé no fue un arquitecto formal según nuestros estándares, pero la Biblia lo presenta como un hombre que halló gracia ante Dios y que obedeció. Esa obediencia tuvo que traducirse en planos imaginados, en mediciones, en cálculos de fuerza, en reparto de tareas entre la familia y en decisiones de ingeniería práctica. Génesis nos da medidas concretas, la longitud, la anchura y la altura, y hasta la instrucción de hacer una ventana a un palmo. Génesis 6:15-16. A partir de allí, las manos humanas intervinieron. Lo que sigue es una narración que alterna lo que el texto afirma con lo que la lógica constructiva sugiere, siempre marcando cuando cruzamos de la palabra escrita a la hipótesis razonable. Al pie del monte, Noé inspeccionó el terreno. La región antes del diluvio, según algunas descripciones antiguas, tenía suelos más húmedos. La lluvia abundante y una capa freática alta obligaban a preparar un soporte estable para una estructura tan monumental. Es plausible que Noé y su familia comenzaran por despejar y nivelar una franja de tierra suficientemente larga para ensamblar la quilla, la columna vertebral de la embarcación y las piezas más largas de la estructura. Retirar piedras, raíces y huecos y excavar pequeños canales de drenaje habría sido una prioridad para evitar que el suelo cediera bajo el peso de la quilla recién ensamblada. No es un detalle menor. Una quilla que se deforma en la obra causa compensaciones gigantes más adelante. Imaginemos la escena: el olor a tierra removida, la tos de polvo seco por las mañanas, el sonido del cincel y la escarpa contra la roca y la conversación entre Noé y sus hijos sobre niveles y pendientes. Noé no trabajó solo. La familia de 8 personas descrita en la Escritura, su esposa, sus 3 hijos y las esposas, sería el equipo humano básico con ayuda ocasional de vecinos que miraban con incredulidad. Las bocas de los burladores no cambiaron la tarea. Al contrario, la ridiculización intensificó la resolución de Noé. En este punto recordamos la advertencia bíblica. La narración mantiene que Noé fue obediente, pero no detalla cada técnica. Lo que proponemos aquí es coherente con técnicas antiguas de construcción naval y con la lógica de un gran proyecto manual. La elección de la madera marcó el destino del arca. El texto hebreo habla de madera de ciprés, o en algunas traducciones, gopher wood, una madera conocida por su durabilidad y cierta resistencia al agua. El ciprés posee vetas rectas y aceite natural en su fibra que ayuda a la preservación. Por eso, es plausible que Noé lo escogiera entre las especies locales. La tala de cipreses gigantes fue una operación titánica. Hachas, sierras de mano y cuñas serían las herramientas más probables, junto a técnicas de fusteo y entallado propias del bronce temprano. Cortar un tronco de gran diámetro no es una sola acción. Exige preparar la base, hacer incisiones de control y utilizar cuñas para conducir el desgarre. Cuando dicen que la tarea se extendió por años, la imagen tiene sentido. Cada tronco demandó planificación, tiempo y esfuerzo. Mover los troncos desde el bosque hasta el lugar de ensamblaje implicó logística que hoy llamamos simple, pero que entonces requería ingenio. Es plausible que se emplearan rodillos de madera, simples cilindros que, colocados bajo los troncos, permiten el avance por empuje, y también trineos de madera deslizante durante épocas de lluvia o barro. Leña para hacer resinas y betún debió ser recolectada en simultáneo. La construcción no atendía solo a la estructura, sino a los materiales que luego la protegerían.
Pensemos en manos llenas de astillas, en cuerdas de fibra vegetal, en palancas de madera largas que multiplicaban la fuerza de una docena de hombres y mujeres. Estos elementos son probables, no constatados por el texto. Los presentamos como hipótesis plausibles que explican cómo se hizo lo que la Escritura registra. El siguiente gran paso fue la quilla. La quilla es la viga longitudinal que corre a lo largo de la base del casco. En un barco moderno, es la pieza que da estabilidad y resistencia estructural. Con una longitud de 137 metros, 450 codos, tomando el codo bíblico como referencia, la quilla no pudo ser un solo tronco. El desafío fue cómo unir secciones largas sin causar puntos débiles. Una técnica antigua posible es la unión por empalme, o scarf joint, reforzada con ensambladuras macho-hembra y pasadores de madera. Imaginen cortes con ángulos inclinados para aumentar el área de contacto, encajes tallados con precisión donde una pieza entra sobre otra, como las piezas de un rompecabezas gigante. Luego, pasadores, clavijas de madera dura, atraviesan las capas para impedir el deslizamiento. Es plausible que Noé y sus hijos emplearan herramientas de medición rudimentarias, cuerdas, plomadas, escuadras de madera, para lograr alineaciones centimétricas. En una construcción así, la precisión importa. Una desviación en la quilla de unos pocos grados se multiplica en la curvatura de las costillas y puede dar lugar a una arca con tensiones asimétricas. Con la quilla en su lugar, vino el alzado de las costillas. Las costillas son los arcos transversales que definen la forma del casco. Levantarlas fue un trabajo de equipo, coordinación y de uso inteligente de palancas y planos inclinados. No estamos hablando de grúas mecánicas, sino de poleas de madera simples, guías de cuerda y aparejos rudimentarios, cuerdas enrolladas en troncos, contrapesos humanos y rampas que permitían izar y deslizar las piezas hasta su posición. Para conseguir simetría se usaron plomos, pesos pendulares y líneas guía. Una plomada revela la vertical, un cordel tenso la rectitud. La precisión del ángulo de cada costilla fue crucial para que el casco trabajara como unidad. El movimiento era coreográfico. Varios hombres tiraban de una cuerda hasta que la costilla rozaba su asiento en la quilla. Otros empujaban con palancas y alguien, desde el centro, comprobaba la perpendicularidad con la plomada. Una cuestión clave en la obra fue cómo evitar que la madera se hinchara y se separara cuando llegara el agua. Aquí entra el betún, el asfalto primitivo que los textos llaman bitumen o betún. El sellado con betún se describe en la Escritura con la instrucción de calafatear por dentro y por fuera, Génesis 6:14. ¿Qué implicaba eso? Primero, la obtención. El betún se extraía de pozos naturales o derrames. Luego, había que cocinarlo y purificarlo, removiendo impurezas y dejándolo fluido para su aplicación. Cocer betún es peligroso, emana vapores pesados y requiere contenedores resistentes y mucha madera como combustible. Es plausible que se construyeran hornos al aire libre, recipientes de barro o metal disponible y equipos de protección rudimentaria. El betún caliente se aplicaba con palas y cepillos rústicos, rellenando huecos y recubriendo uniones. El curado tomó tiempo. A medida que el betún se enfriaba y endurecía, sellaba las juntas y ofrecía impermeabilidad. Es importante subrayar, la Biblia indica que se hizo este trabajo, y nosotros proponemos cómo pudo haberse llevado a cabo de forma razonable para alcanzar la función descrita. En el interior del arca se abrió un mundo de organización práctica. Génesis no detalla todas las divisiones, pero sí sugiere compartimentos. En hebreo, algunas tradiciones interpretan estructuras de pisos y compartimentos. Para describirlos, podemos recurrir a la palabra kineyin, que usaremos como notación para hablar de secciones o celdas internas. Es plausible que Noé diseñara 3 cubiertas o pisos. La Escritura indica 3 pisos en su descripción de la altura. Y dentro de esas cubiertas, tabiques que separaban animales por tamaño y por características de convivencia.
Los animales grandes, como bóvidos o équidos prefigurados, habrían estado más cerca del centro de gravedad, sobre la línea central, mientras que los animales más ligeros y las aves ocuparían espacios superiores y laterales. El razonamiento aquí es doble: distribución del peso para la estabilidad y manejo práctico para los cuidados. La ventilación fue una preocupación real. La Escritura manda hacer una ventana a un palmo, que nosotros interpretamos como una abertura superior para la iluminación y el aire, Génesis 6:16. Ese palmo pudo ser una aclaración en la parte alta del casco o una serie de pequeñas aberturas protegidas por aleros y filtros rudimentarios. En una nave estanca y habitada por multitud de seres vivos, la circulación de aire es vital. Es plausible que Noé hubiera previsto ventilaciones cruzadas, chimeneas de ventilación que sacaran aire viciado y un sistema básico de extracción por convección. Orificios en la parte alta que, al calentarse el aire interior por el día, expulsaban dióxido de carbono hacia arriba, mientras que otras aberturas bajas dejaban entrar aire fresco. Esto no es una afirmación textual, sino una reconstrucción basada en la necesidad biológica de oxígeno y el conocimiento de prácticas antiguas de almacenaje. La logística de alimentos y aguas fue otro problema resuelto con previsión. No se construye un arca solo para flotar. Hay que prever sostén para meses, quizás años. Almacenamiento de forraje seco, granos, salazón de carnes, recipientes para agua de lluvia y pozos de almacenamiento fueron soluciones plausibles. Los alimentos para animales se organizaron por compartimentos: heno en balas compactas en la parte baja, grano en sacos estivados en estantes y depósitos de agua protegidos del frío. Los desechos exigían un sistema de saneamiento: pozos de retención bajo rejillas que permitían la separación sólida y la limpieza periódica, así como el uso de lino y yeso para mantener los malos olores controlados. Todo esto es plausible en función de la necesidad. La Escritura no detalla pasajes prácticos, pero el sentido común convierte la obediencia de Noé en planificación cuidadosa. Volvamos por un momento a la dimensión humana. La organización del trabajo dentro del arca mientras se construía es una lección sobre cómo la obediencia exige disciplina. Noé no era un autómata que ordenaba, fue un líder que enseñó oficios, que transmitió saberes a sus hijos, que equilibró tiempos de poda, aserrío, calafateo y preparación. Esta escena resalta la idea recurrente de que fe y labor son compañeras. En cada banco de trabajo se afilaban herramientas. En cada tajo de madera se planificaba la siguiente pieza. En cada caldera de betún se verificaba que la mezcla no chirriara. La reverencia no anuló el sudor. Y esa combinación de fe activa y oficio técnico es uno de los grandes detalles que nunca te contaron fuera de las palabras textuales: la interdependencia entre la espiritualidad y la destreza manual. La puerta del arca merece una atención particular. La Escritura menciona que la puerta fue colocada en el costado y luego Dios cerró la puerta, Génesis 7:16. Desde lo constructivo, una puerta en un casco tan robusto debía ser reforzada, con goznes robustos, posiblemente ejes o pivotes de madera endurecida y un marco que transmitiera las cargas a las piezas estructurales, evitando que el mar y la presión del agua la deformaran. Es plausible que la puerta tuviera un sistema de bisagras verticales con eje fijo, complementado por refuerzos transversales y barras internas para asegurar la estanqueidad. El hecho teológico de que Dios cerró la puerta añade un elemento de misterio sublime. La puerta no solo es un componente técnico, es el signo de la acción providencial. En el momento culminante, cuando las aguas comenzaron a cubrir la tierra, la narración hace de ese acto un clímax dramático. El trabajo humano se completa, la obediencia llega a su punto límite y la providencia divina asegura el cierre final. La llegada de los animales es otro de esos pasajes que la Escritura presenta con un aura de orden divino. Entraron de dos en dos, y muchas aves por parejas, Génesis 7, 9, 10. Aquí la tensión entre explicación natural y acto sobrenatural aparece con fuerza. Desde la perspectiva humana, organizar la entrada de individuos de cientos de especies requeriría sistemas y protocolos, rampas, guías, corrales temporales y personal responsable.
Pero la Escritura enfatiza que fue Dios quien ordenó su llegada, Génesis 7, 8, 9, y la narrativa sugiere calma y orden en medio del apuro global. Visualicemos la escena: animales que, uno a uno o por familias, se aproximan sin violencia, sin tumulto. Noé y su familia guiándolos con paciencia y asombro, y la sensación de que una mano más grande coordina la logística definitiva. Aquí hacemos una pausa y reconocemos que, aunque podamos proponer protocolos prácticos, la esencia textual es la intervención divina que facilita lo imposible. Cuando la lluvia comenzó, y la Escritura nos sitúa en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17, cuando las fuentes del abismo se rompieron y las cataratas del cielo se abrieron, Génesis 7:11, la tensión que durante años se había contenido estalló. La narrativa propone un crescendo, primeros arroyos que se elevan, luego un aumento imparable hasta que las aguas prevalecieron sobre la tierra. Génesis 7:19. Dentro del arca, la vida tuvo que reorganizarse rápidamente. No fue un mero pasaje de supervivencia técnica, fue una experiencia sensorial. El rumor de la lluvia, el golpe constante sobre la cubierta, el balanceo leve de la quilla que, a pesar de su gran tamaño, sentía la energía de las olas. La práctica diaria se volvió rutina sobrenatural: alimentar, limpiar, vigilar la salud, consolar animales asustados. Las velas humanas de la paciencia arderían largas noches, rotas por el clamor del viento y los momentos de profunda incertidumbre. Durante la travesía, la Escritura nos relata un dato curioso. Al cabo de 150 días, las aguas prevalecieron y cubrieron todo. Génesis 7:24. Luego, meses después, comienza la recolección de indicios, la bajada de las aguas y las aves que Noé envía para tantear el terreno. En el episodio de la paloma y la rama de olivo, Génesis 8:11, y en el regreso de la paloma con nada y después con la rama, hay imágenes que remiten a esperanza y a nueva vida. También está la mención de que el arca quedó en los montes de Ararat, Génesis 8:4, un punto geográfico que convierte el viaje en llegada y la pausa en que la familia humana respira de nuevo. Cuando el arca se asienta y las aguas retroceden, comienza la salida. Génesis nos dice que Dios se acordó de Noé y que hizo pasar el viento sobre la tierra, y las aguas menguaron, Génesis 8:1-3. Visualicemos el silencio posterior al estruendo, un aire más claro, tierra húmeda que exhala el olor de la sal y la vegetación que se reinventa. La primera acción de Noé, al salir, es levantar un altar y ofrecer sacrificios. Ese gesto es teológicamente significativo, gratitud que se traduce en culto. Dios responde prometiendo que no retomará jamás la maldición total y colocando el arco iris como señal del pacto, Génesis 8:20, 9:13. En ese gesto final hay una continuidad con el principio. La obediencia que salvó a un remanente desemboca en la celebración y en la renovación del pacto entre lo divino y lo humano. En esta narración debemos subrayar las distinciones entre lo que la Escritura declara y nuestras reconstrucciones. Citas claves del texto acompañan el recorrido. La instrucción de «hazte un arca» y la especificidad de las medidas, Génesis 6:14-16. El momento en que las fuentes del grande abismo se rompieron y Pluvius, que inicia el diluvio, Génesis 7:11. La afirmación categórica de que Dios cerró la puerta, Génesis 7:16. La duración de la inundación y el descenso de las aguas, Génesis 7:24, 8:4. Y el envío de la paloma que vuelve con la hoja de olivo, Génesis 8:6-12. Estas referencias sostienen el relato y nos anclan en la fidelidad textual. Todo lo demás, técnicas de unión de la quilla, manera de mover los troncos, disposición exacta de los compartimentos, se presenta aquí como hipótesis plausibles, basadas en conocimientos técnicos antiguos y en la lógica de la supervivencia. Hay además capas simbólicas que hacen que cada detalle práctico tenga significado. La preparación del terreno habla de preparación del corazón. La elección de la madera de una vida elegida por criterios que priorizan la resistencia y la fidelidad. El betún preimpermeabiliza de la gracia que protege.
la puerta cerrada por Dios de la soberanía que decide el destino. Estos trasfundidos teológicos conviven con la narración técnica, sin anularla. En la experiencia de Noé, fe y oficio aparecen como una sola vía de obediencia. No basta con creer, la fe se manifiesta en la paciencia de pulir una junta, en la disciplina de almacenar comida, en el sudor que alinea una costilla. Al concluir, volvamos al punto que motivó este recorrido. Construyendo el arca de Noé, detalles que nunca te contaron. Lo que quizá no se contó con nitidez en enseñanzas superficiales es que la arca no fue una construcción milagrosa sin proceso, ni un fenómeno puramente divino sin mediación humana. Fue una colaboración entre el mandato divino y el trabajo humano, la mano que talla, la mente que calcula, la familia que persevera, bajo la providencia que dirige los pasos finales. Entender los detalles técnicos no disminuye la maravilla, la magnifica. Saber que la quilla pudo haber sido empalmada con precisión o que el betún requirió hornos y mucho trabajo nos acerca a la humanidad de Noé y al carácter concreto de la obediencia que la Escritura exalta. Si esta reconstrucción te ha despertado inquietud o te abre preguntas, quédate conmigo y suscríbete. Hay más estudios que profundizan en la arqueología bíblica y en las implicaciones devocionales de estos relatos. Volvamos a la Escritura una vez más y recordemos que la historia no termina en el arca, prosigue con la vida nueva, con el altar, con la promesa. Y mientras meditamos en eso, considera lo que la obra de Noé nos enseña hoy. En los proyectos grandes que Dios encomienda, la fidelidad se demuestra en el trabajo paciente, la salvación se expresa en actos concretos, y la providencia no anula la responsabilidad humana. La arca fue en su esencia una lección de colaboración entre cielo y tierra. Fue un proyecto de ingeniería doméstica elevado a significado eterno. Cada tablón, cada pasador, cada calafateo fue parte de una liturgia práctica. Recordemos el texto que nos invita a la humildad y a la disposición. La obediencia de Noé fue contada como justicia en medio de una generación corrompida. Cuando Dios cierra una puerta, no es para dejar de lado la responsabilidad humana. Antes bien, es la culminación de días de disciplina que condujeron a un acto decisivo. La puerta reforzada y cerrada por Dios, Génesis 7:16, simboliza que la salvación, aun cuando es otorgada por la gracia divina, tiene su tiempo, su obra humana y su momento de consumación. Finalmente, la salida del arca y la atención a los signos de la nueva creación nos enseñan que la recuperación es progresiva. El envío de la paloma y la espera por la rama de olivo, Génesis 8:10-12, nos muestran paciencia y observación. La promesa del arco iris, sello del pacto, nos ancla en la misericordia que se abre tras el juicio. No era el final de la historia, sino el inicio de una nueva historia humana. La comunidad reconstruida, la tierra reparada, la promesa sostenida. Si te interesa profundizar en lo que ocurrió después del arca, cómo se asentó la nueva humanidad, el significado del pacto del arco iris y las ramificaciones teológicas de la restauración, te invito a ver el video complementario que sigue este estudio. Y antes de despedirnos, una última reflexión devocional. La obediencia requiere manos dispuestas, mente atenta y corazón confiado. Que la vida de Noé nos inspire a tomar acciones concretas donde Dios nos llama, sabiendo que la providencia no nos exime del trabajo, sino que lo transfigura en instrumento de salvación. Compartamos esta narración con alguien que necesita recordar que la fe se demuestra en lo cotidiano y en lo extraordinario.